Bueno, muchachos, pues como la clase me quedó sin sonido, pues necesito repetirla para podérselas colgar a ustedes. Bueno, ok. Entonces, ayer hicimos unos pequeños recorderis sobre el movimiento circular. Entonces, decíamos que estábamos trabajando sobre un movimiento circular uniforme. Eso querría decir entonces que las velocidades pues van a mantener iguales, ¿cierto? Tanto la velocidad tangencial como la velocidad angular. Vamos a ver qué es cada una de ellas y vamos a ver algunos conceptos claros. Entonces vamos a colocar aquí una velocidad. Pongámoslo acá a 90. Y vamos a darle inicio a esto. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos una velocidad que es constante, no está cambiando, ¿sí? Entonces ahí vemos un movimiento circular uniforme. ¿Listo? En este movimiento circular uniforme pues vamos a ver algunos conceptos importantes. Entonces recordemos pues que la distancia que hay desde el centro hasta el punto donde está recorriendo la mariquita, ese es el radio, ¿cierto? Que si nosotros quisiéramos mirar de lado a lado el círculo, pues estaríamos mirando el diámetro. ¿Listo? Desde este punto hasta este punto. Ok. Este recorrido que está haciendo la mariquita es lo que nosotros llamamos el perímetro de esa circunferencia, todo lo que está rodeando. Y toda esta superficie que está en colorcitos, pues esa sería el área, ¿cierto? Ok. Entonces, por ahora, pues lo que está recorriendo esta mariquita, pues es el perímetro, ¿cierto? Vamos a colocarlo a ejecutar. Ahí es donde está haciendo el recorrido. Como ese recorrido lo está haciendo por el borde, entonces ella desarrolla una velocidad, ¿cierto? Decimos que esa sería la velocidad tangencial. ¿Listo? Esa que va por el bordecito es la velocidad tangencial. Esa velocidad tangencial la escribimos nosotros con una V. Ok. Y además, también está sucediendo ahí una velocidad angular. Esa velocidad angular la vamos a escribir con la letra omega. Ya la escribimos. Entonces, vamos a ver, a diferenciar la velocidad tangencial de la velocidad angular. Fíjense que esta velocidad está representada con esta flechita verde, es la que va por el borde. Pero otra cosa es el barrido que hace este radio cuando va haciendo el recorrido del círculo, ¿cierto? El barrido que hace ese radio, esa sería la velocidad angular. ¿Listo? Coloquémosla pues. Entonces, decimos en el borde va la velocidad tangencial, pero el barrido que está haciendo ese radio, esa es la velocidad angular. ¿Listo? Bueno, fíjense que la velocidad tangencial sí tiene que ver con la distancia de separación con respecto al centro, ¿sí? Es decir, si el radio es más grande, seguramente la velocidad tangencial será más grande. Si el radio es más pequeño, pues la velocidad tangencial será más pequeña. Pongamos esta mariquita acá. Ya. Pausémosla, perdón, un momento mejor. Quieta. Bueno, esperémosla acá porque no pude. Ya. Entonces, decimos nosotros, la distancia que hay aquí a la mariquita verde, pues es más corta. Por lo tanto, la velocidad tangencial, el borde que está recorriendo ella, pues será menor. El radio de la mariquita roja es más grande. Por lo tanto, el recorrido que está haciendo ella es mayor, ¿cierto? Y la velocidad tangencial pues también será mayor. Pero fíjense que está sobre la misma línea. Como está sobre la misma línea, quiere decir entonces que el barrido que está haciendo esa lineecita es la misma, es decir, la velocidad angular que están sufriendo ambas es la misma, ¿cierto? El barrido que se está haciendo es el mismo, ¿sí? Por tal razón pues no se separan, ¿sí o no? Sino una se quedaría atrás, la otra iría adelante, ¿cierto? Pero entonces decimos ambas llevan la misma velocidad angular. Ok. Escribamos eso en Word.
Vamos a decir entonces los concepticos nosotros que estábamos repasando. Entonces, coloquemos aquí un círculo. Insertemos un círculo pequeñito y sobre ese podemos colocar algunos nombres, ¿cierto? Coloquémoslo aquí afuera para que esto no nos afecte. Entonces están y lo volvemos más grandecito. Vamos a suponer que más o menos ese es un círculo, ¿cierto? Dejémoslo así, ya. Entonces, decíamos nosotros, la distancia que está desde el centro, vamos a suponer que aquí es el centro, bueno, más o menos ahí me da el ojo. La distancia que hay del centro al borde de una linecita recta, ese será entonces el radio, ¿cierto? Insertemos el radio, la linecita acá. Eso. Ese sería el radio. Si nosotros tomamos la distancia desde un borde hasta el otro borde dentro del círculo, pasando por el centro, decimos entonces que eso es el diámetro, ¿cierto? Pasando por el centro. Si no pasa por el centro, estamos hablando de una cuerda, ¿cierto? Pero pues si pasamos por el centro, entonces diremos que ese es el diámetro. Listo, ok. Ahora, decíamos nosotros, el recorrido que se está haciendo por el borde, ese recorrido es lo que equivale al perímetro. Entonces, todo este bordecito, voy a rayarlo acá. Bueno, no muy bien, pero bueno, todo este bordecito, todo ese recorrido que se estaba haciendo por el borde, entonces ese es nuestro perímetro, ¿cierto? Escribámoslo acá. Ese perímetro es igual a 2 pi r. Ahí ya tenemos el perímetro. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos entonces de la velocidad tangencial, entonces decimos esa velocidad, así como todas las velocidades que nosotros trabajamos, pues es distancia sobre tiempo, ¿cierto? Solamente que esa distancia en este momento tiene nombre especial, que se llama perímetro, ¿cierto? Y que equivale a 2 pi r sobre el tiempo que se demora en dar la vuelta completa, ¿cierto? Ese tiempo lo vamos a llamar nosotros el periodo y lo vamos a designar con la letra T mayúscula. De tal manera que la velocidad tangencial entonces será 2 pi r sobre el periodo, ¿sí? El periodo, repetimos, es el tiempo que se demora en dar una vuelta. ¿Listo? Volvamos aquí a FED. Ponemos a ejecutar. Y entonces decimos, hacémonos acá. Entonces, el tiempo que se demora la mariquita en ir y volver, ese tiempo es el periodo. ¿Listo? Tenemos esta acá. Tenemos esta acá. Entonces pongamos esta acá. Y la logré engañar. Bueno, entonces, el tiempo que se demora en ir esta mariquita verde, de ir, dar la vuelta completa y volver, ese es el tiempo que llamamos periodo. Si nosotros miráramos hasta aquí, hasta la mitad, hasta este punto que está enfrente, aquí donde tengo el mouse, pues sí, ha pasado un tiempo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ha pasado un tiempo, pero ese no sería el periodo, ¿cierto? Sería un tiempo, otro valor cualquiera, pero no sería el periodo, ¿cierto? Vamos a ver. Pongámosle un valor, perdón. Aquí está esto. Vamos a colocarle un valor de 90. Si esto me lo permite. Ya. Listo. Entonces, aquí decimos, si esto está recorriendo 90, fíjense que dice grados sobre segundo. Querría decir que está recorriendo un cuarto de circunferencia cada segundo, ¿cierto? Es decir, que el tiempo que se demora desde cuando pasa por este punto, tap, hasta el punto más alto, tap,
acá sería de 1 segundo, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos decir lo que se demora de acá hasta el punto que queda exactamente al frente, cat, sería de 2 segundos. Por lo tanto, el tiempo hasta aquí, pues entonces sería de 1, 2, 3 segundos. Y la vuelta completa, entonces tardaría 4 segundos. Ahí es donde tenemos nuestro periodo, ¿cierto? Ok, ahora si nosotros hablamos en términos de grados y en términos de pi, estaríamos diciendo, entonces, ¿cuánto se demora en recorrer estos 90 grados? Sí, 1 segundo, de acuerdo, ya lo dijimos. Pero esos 90 grados, ¿cómo los podríamos nosotros nombrar en términos de pi? Entonces ya sabemos que pi equivale a 180 grados, ¿cierto? Escribámoslo. Recordamos nosotros que pi, cuando hablamos de grados, pi equivale a 180 grados, ¿cierto? Por lo tanto, 90 grados pues sería la mitad de 180, ¿cierto? Entonces diríamos pi medios sería igual a 90 grados. Por lo tanto, diríamos entonces acá, lo que se demora en recorrer pi medios es de 1 segundo. Si habláramos en términos de pi toda la circunferencia, diríamos entonces, hasta aquí va pi, hasta acá va pi medios, hasta aquí va pi, hasta aquí va 3/4 de pi y hasta aquí va 2 pi, ¿cierto? Entonces, diríamos, el tiempo que se demora en recorrer 2 pi sería de 4 segundos, ¿cierto? Y 2 pi equivaldría a la vuelta completa. Y los 4 segundos equivaldrían al periodo, ¿cierto? Ok, si nosotros quisiéramos decir la mitad, ¿cuánto se demora en recorrer pi, ¿cierto? En abarcar pi, o sea 180 grados, entonces diríamos el tiempo que se demoró fue 2 segundos. Ese no sería un periodo, pero efectivamente es un tiempo, ¿cierto? Efectivamente transcurrió tiempo, pero no es el periodo. Repetimos, el periodo solamente es el tiempo que se demora en dar la vuelta completa. Ok, estando hasta ahí claros, entonces continuemos con esto. Entonces decimos, esa velocidad tangencial sería 2 pi r sobre t. ¿Qué es importante ver acá? Pues que esa velocidad tangencial depende de r, ¿cierto? Si el radio es más pequeñito, pues seguramente ese valor será más pequeñito. Si el radio es más grande, pues seguramente ese valor será más grande, ¿cierto? Entonces esa velocidad tangencial sí depende de r. Ok. Ahora vamos con la velocidad angular. Esa velocidad angular la vamos a escribir como omega, ¿cierto? Entonces, ese omega tiene que ver con los grados que estaba recorriendo nuestro ángulo. Vamos a poner nuestra linecita. Insertar una linecita otra vez. Y entonces decimos, el barrido que estaba haciendo ese radio a los 360 grados, esa es nuestra velocidad angular. Entonces efectivamente hay una distancia, pero esta distancia ya no es 2 pi r, porque no estamos hablando de un perímetro, sino estamos hablando de un barrido que se hace, ¿cierto? Entonces eso sería 180 grados. Perdón, sería 360 grados cuando hablamos de la vuelta completa, ¿cierto? Y esos 360 grados equivaldrían entonces, como dijimos ahorita, a 2 pi. ¿Podemos colocar el r? Pues no, porque los 360 grados se recorren bien sea que el radio sea más grande o que el radio sea más pequeño. Entonces estamos recorriendo los 360 grados, ¿cierto? Entonces diríamos 2 pi. ¿Y cuánto se demoró en dar la vuelta completa? Pues se demoró el periodo, es decir, los 4 segundos que estábamos diciendo ahorita, ¿verdad? Entonces diríamos, la velocidad angular es 2 pi sobre t. Fíjense en que en este momento esa velocidad angular ya no depende del radio. En cambio, la velocidad tangencial sí depende del radio, porque depende del recorrido externo que estamos haciendo. En cambio, la velocidad angular depende del ángulo que estamos recorriendo. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra velocidad tangencial.
y esta, omega, es nuestra velocidad angular. Ok. Ahora, resulta que vamos a suponer nosotros que con ese movimiento circular estamos jugando, por ejemplo, yo-yo. Pongamos aquí nuestra muñequita. A ver, permítanme, vamos a poner solamente la rojita acá. Salto pequeñuela. Y esta la vamos a colocar acá. Ahí. Vamos a suponer que este es nuestro yo-yo y esta linecita oscura es nuestra cuerda. Nuestro dedito está aquí en la mitad. Y entonces estamos haciendo la vuelta al mundo, ¿cierto? Coloquemos otra vez 90 acá. Se me borra. Tan. Y esto borramoslo. Ya. Entonces, decimos nosotros, si estamos buscando el yo-yo y estamos haciendo nuestra vuelta al mundo, entonces tenemos nuestro dedito ahí y sentimos que nuestro yo-yo se quiere escapar hacia el exterior, ¿cierto? Si nosotros soltáramos el yo-yo, si la cuerda de pronto se nos rompe, pues entonces el yo-yo saldría en línea recta, ¿cierto? Se escaparía. Pero pues como está sujeto a la cuerda, por eso sigue dando la vueltica, ¿cierto? Ok. Sin embargo, fíjense que cuando nosotros estamos haciendo la vuelta, sentimos que la cuerda está jalando hacia el exterior, ¿sí o no? Hacia afuera. Está jalando hacia afuera. Y en este momento diríamos, espera un momento, porque la cuerda no es la que está empujando. Las cuerdas no empujan. Las cuerdas lo que hacen es atraer. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, aquí digamos que ahí está mi dedito y tengo colgado un cuadro, hablemos de una cosa más pesadita que el yo-yo, un cuadro, por ejemplo, la cuerda no está empujando el cuadro hacia abajo. No. La cuerda lo que está haciendo es sostener este cuadro, entonces la fuerza de la tensión iría hacia arriba, ¿sí o no? Si nosotros miramos el cuadro, la tensión iría hacia arriba y el peso del cuadro pues sí va hacia abajo, ¿cierto? Ahí está el peso del cuadro y hacia arriba la tensión. Lo que estoy queriendo decir entonces es que la cuerda no empuja. Sin embargo, cuando nosotros teníamos acá el yo-yo, sentimos que la cuerda está jalando es hacia el yo-yo, no hacia nuestro dedo, ¿cierto? Es lo que sentimos, que el yo-yo está jalando. Como este yoyito está en movimiento, ¿cierto? En este momento, entonces aparece una fuerza que no se sabe quién la está haciendo, ¿sí? Por eso le llamamos entonces fuerza ficticia. No sabemos quién la está haciendo en este momento, pero está jalando hacia afuera. Y la cuerdita está deteniendo el yo-yo hacia adentro, ¿cierto? Entonces ahí viene otro concepto. Fíjense que no hay quien esté ejecutando esa fuerza para empujar ese yo-yo hacia afuera, pero efectivamente está haciendo fuerza hacia afuera, ¿cierto? Si nosotros rompemos la cuerdita, si en algún momento se nos rompe la cuerdita, el yo-yo no se va a venir hacia el centro, sino que el yo-yo sale disparado, ¿cierto? Bien sea hacia arriba o hacia un lado, bueno, pero el yo-yo sale disparado. Ok, entonces ahí aparece una fuerza ficticia. Dentro de este movimiento también es importante nombrar aquí una fuerza que va hacia afuera, entonces es esa fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. La fuerza centrífuga está dirigida hacia afuera, es una fuga, ¿cierto? Y la fuerza centrípeta está dirigida hacia adentro. ¿Listo? Ahora, como nosotros nos acordamos muy bien del enunciado de Newton, cuando decía que la fuerza es igual a masa por aceleración, entonces decimos, si una masa está afectada por una fuerza, pues entonces seguramente va a tener una aceleración, ¿verdad? O si una masa tiene una aceleración es porque está afectada por una fuerza, ¿sí? Efectivamente aquí estamos viendo nosotros que está la masa del yo-yo y estamos sintiendo la fuerza que está empujando hacia afuera, ¿cierto? Y además sentimos en nuestra manito, sentimos que la cuerda está jalando, o sea que hay fuerza presente, ¿sí? Por lo tanto, entonces diremos que hay una aceleración. Esa aceleración que está dirigida hacia afuera, ¿sí?
Esa aceleración que está dirigida hacia afuera es la aceleración centrífuga. Y la aceleración que está dirigida hacia adentro, diríamos, es la aceleración centrípeta. ¿Listo? Aceleración centrífuga y aceleración centrípeta también. Entonces ya tenemos otros dos concepticos ahí metidos. Bueno, ya teniendo entonces estos conceptos claros, entonces vamos a mirar algunas gráficas que creamos a partir de este movimiento circular, ¿vale? Entonces vamos a meternos acá, vamos a correr esta marquita para acá, vamos a colocar en el borde, tan, creo que ahí me queda bien. Y entonces vamos a mirar estas gráficas que aparecen acá, intentar entenderlas. Vamos a ver, la primera dice aquí es el ángulo, ¿cierto? Entonces, en esta gráfica vamos a leer qué tanto ángulo se va recorriendo. Cuando pongamos nosotros a girar aquí nuestra mariquita, entonces él nos va a leer el ángulo que se va recorriendo, ¿cierto? Inicialmente vamos a estar en 0. Aquí cuando llegue a este punto, pues iremos en 90 grados, 180, 270, 360 y no volverá a 0, no es que vuelva a 0 acá, no, después de 360 le sumamos otros 90 y seguirá recorriendo. De tal manera que cuando demos 2 vueltas irán 720. Entonces, aquí la pregunta es, ¿esta gráfica seguirá estando recta? ¿Irá a disminuir o irá a aumentar? Ya lo van a ver. Ahora vamos a mirar la velocidad angular. Vamos a colocar por ahora una sola velocidad angular, es decir, no vamos a cambiar su valor. ¿Sí? Lo voy a dejar como lo estábamos haciendo en el ejercicio anterior, de 90, ¿cierto? Si no vamos a cambiar el valor, entonces esta gráfica, ¿cómo debe ser? Recta, va a ir aumentando, va a estar en 0, va a estar en la parte negativa, va a estar en la parte positiva. Vamos a ver, ya lo leemos. Y aquí, esta tercera gráfica, pues vamos a mirar la posición con respecto al eje, ¿cierto? Con respecto al eje que nosotros designemos, con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Voy a ir un momento a Word para ver si logramos explicar esto un poquitico mejor. Vamos a tener entonces acá nuestro círculo, ¿cierto? Voy a tomar esta recta, voy a extender un poquitico. Y entonces, fíjense por ejemplo aquí cuando llevo mi mouse. En este momento, la altura que tengo con respecto a este eje es 0, ¿cierto? Vamos a mirar el eje Y. La altura que tengo con respecto a ese eje es 0, porque estoy sobre el eje, ¿cierto? Cuando me voy un poquitico para acá, entonces fíjense que la altura ya no es 0, ya tiene un valor. Pongamos entonces aquí una linecita. Cuando iba allá, entonces la altura que hay de acá hasta acá tiene un valor, ¿cierto? Acá hay un valor. Cuando voy, digamos, ya por aquí en este otro punto, ya la altura no es la misma. La altura tiene otro valor. Vamos a colocar entonces otra linecita. Cuando voy acá, entonces esa altura ya tiene otro valor, ¿cierto? Si sigo, cuando llego a este punto, lo mismo, tendrá otro valor. Ay. Afortunadamente existe control Z. Tan, ¿sí? Entonces diremos aquí para este punto tendrá otro valor. Ups, no estoy haciendo las líneas muy rectas, bueno. Y cuando lleguemos al punto central, pues tendrá su máximo valor, ¿cierto? Ahí tendrá entonces el máximo valor. Después de que paso el punto central y empiezo a disminuir otra vez, pues entonces los valores de esa altura empezarán a disminuir, ¿cierto? Hasta llegar a 0.
Y cuando pase hacia el otro lado, entonces otra vez habrá un valor, pero esta vez será negativo. ¿Cierto? ¿Por qué negativo? Pues porque ahora la distancia que de separación con respecto al eje pues está en el otro sentido. ¿Cierto? Entonces, estas alturas que nosotros estamos mirando acá, estas alturas es lo que nosotros vamos a graficar. La altura en la que va la mariquita instantáneamente con respecto a este eje. ¿Listo? Con respecto al eje X, por ejemplo. ¿Sí? También lo podríamos hacer con respecto al eje Y. Pero pues por ahora miremoslo solamente con respecto a un eje. ¿Vale? Entonces, vamos a quitar uno de estos ejes. Aquí dice mostrar X. Entonces la posición en X. Y mostrar la posición en Y. ¿Cierto? Entonces, como nosotros vamos a trabajar con respecto al eje X, entonces le voy a decir muéstreme la posición en Y. Es decir, vamos a tener el eje X ahí quietico, ¿cierto? Y como vamos a tener ese eje quietico, la mariquita vamos a tomar las alturas con respecto a ese eje X que va a estar quieto, ¿cierto? Entonces vamos a mirar las alturas, es decir, la posición en el eje Y. Ok, voy a detener esto, sino a reiniciarlo, para que todo empiece en cero. Decíamos si vamos a colocar aquí una velocidad angular de 90 y vamos a ponerlo a rodar. Entonces dice arranca. Empecemos a revisar esta del ángulo. Fíjense que empezó desde 0 y empezó a aumentar. Fíjense que ya va a ser casi 360. ¡Pum! Pasó a los 360 y sigue aumentando porque está haciendo más recorrido de ángulo, ¿cierto? No es que vuelva a 0, él está diciendo simplemente el ángulo que he recorrido sigue aumentando. ¿Listo? A medida que va transcurriendo el tiempo, el ángulo que estoy recorriendo es más y más. ¿Listo? Entonces esa es nuestra primera gráfica. La siguiente gráfica, dijimos, es la de la... Voy a detenerlo un momento acá. La siguiente gráfica, dijimos, es la de la velocidad angular. Fíjense que no es 0, porque si fuera 0 estaríamos diciendo pues no hay velocidad angular, ¿cierto? La velocidad angular es 90, entonces fíjense que por eso está aquí arribita. Y esa velocidad angular no ha cambiado, siguió siendo la misma. Va pasando el tiempo y la velocidad sigue siendo la misma. La velocidad angular siempre estuvo en 90 grados, por eso es una línea recta sobre este eje del 0, ¿cierto? Entonces decimos ahí está nuestra velocidad angular. Creo que es muy sencilla de entender. Y ahora vamos a la que es más compleja. Quitemos esta un momento, la amplié nada más para que se vea un poquito más grande. Y entonces dijimos empezó en 0. Cuando empezó en 0, entonces la mariquita empezó a ir hacia arriba, ¿cierto? Por lo tanto la distancia con respecto a ese eje empezó a aumentar. Cuando llegó a su máximo punto, aquí la mariquita cuando estaba arriba en su máximo punto, entonces empezó a acercarse otra vez al eje X. Por lo tanto la distancia empezó a disminuir, empezó a acercarse al eje X y la distancia está disminuyendo. Cuando pasó a ese punto se empezó a alejar otra vez, pero hacia el otro lado, sentido contrario. Entonces decimos nosotros se empezó a alejar hacia el otro lado y luego otra vez se acercó, ¿cierto? De tal manera que estaba haciéndonos esta forma con respecto al tiempo. A medida que va pasando el tiempo, ella inicialmente se aleja, después se acerca al eje X, luego se aleja en el otro sentido y vuelve otra vez. Y se repite el mismo suceso, ¿cierto? Mirando la figura que se forma con respecto a ese movimiento, entonces recordamos nosotros una función trigonométrica, ¿sí? Es la función trigonométrica de la función seno, ¿cierto? Decimos nosotros acá que esa función arranca desde 0. Devolvámoslo hasta este punto, ¿ok? Hasta 0. Creo que no me vuelve más, ya. Entonces, fíjense que ahí la mariquita está en el eje X, ¿cierto?
Cuando empezamos a mover la mariquita, llegó al punto máximo, al punto de más altura, ¿cierto? Después ella siguió moviéndose y llegó al eje X otra vez, es decir, la altura es 0. ¿Sí? Si continuamos, se separó del otro lado y ahora es la máxima separación, pero en el otro sentido, ¿cierto? Seguimos, llegamos otra vez a 0, ¿cierto? Y vuelve a repetirse el suceso. No me voy a cuadrarlo bien, bueno. Vuelve a repetirse el suceso otra vez. Empezamos a separarnos, volvemos, nos separamos en el otro sentido, volvemos. Y se vuelve entonces este movimiento repetitivo, ¿cierto? Cuando nosotros graficamos esas alturas, estamos obteniendo lo que es un movimiento periódico y además un movimiento armónico. Periódico, ¿por qué? Pues porque se está repitiendo, ¿cierto? Fíjense que el círculo se está repitiendo periódicamente, ¿cierto? Entonces tenemos un movimiento periódico, ¿sí? Y además tenemos un movimiento armónico, repetitivo, acá, armónico y repetitivo, ¿sí? Armónico porque está repitiéndose en los mismos tiempos, ¿cierto? Está repitiéndose en los mismos tiempos y con respecto a un mismo punto, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nuestro movimiento, perdón, yo tengo esto, ahí tenemos nuestro movimiento armónico. Este es un movimiento armónico simple, hay movimientos armónicos pues que son un poquito más complejos, ¿sí? Cuando constan digamos de 2 o 3 masas, pero pues al nivel que llegaremos nosotros simplemente será el de una masita, ¿sí? Por lo tanto, miraremos que este es un movimiento armónico simple, ¿vale? Listo. A pesar de que una masita podría también armar un movimiento bastante complejo. Pero pues por ahora vamos a llegar solamente hasta el movimiento armónico simple. Bueno, entonces volvamos a repetir esto. Reiniciamos. Sí. Ya. Teníamos entonces, fíjense que teníamos nosotros la mariquita aquí a una distancia de 2. No la utilizamos con todo el radio. Pregunta, ¿qué pasaría si nosotros colocamos la mariquita aquí en el borde? Primera pregunta, ¿será que el ángulo, la gráfica, perdón, que estamos haciendo sobre el ángulo, esa va a cambiar? ¿Será que la velocidad angular va a cambiar su posición, la gráfica de posición, la gráfica de velocidad angular? ¿Será que va a estar sobre 0? ¿Será que va a estar sobre 200 o sobre menos 200? Aquí en la gráfica de posición contratiempo, ¿será que va a ser igual la gráfica o va a cambiar en algo? Entonces, ya que ustedes más o menos se contestaron las preguntas, pues vamos a probarlo. Entonces, vamos a colocar acá el 90. Vamos a colocar la mariquita acá. Ups, bueno. Y empezamos a mirar nuestra gráfica, ¿cierto? Entonces, ahí se cumplió el primer ciclo, la primera vuelta. Vamos a ver qué sucedió con las gráficas, ya lo están viendo ustedes ahí. Miramos la gráfica de ángulo contratiempo. ¿La gráfica cambió? No, la gráfica no cambió. Simplemente ella nos está diciendo el ángulo que se iba recorriendo era el mismo, de 360 grados, de 90 grados cada segundo, ¿cierto? Y eso fue lo que nos graficó. El ángulo sigue corriendo, la gráfica sigue creciendo, igualita que la otra. ¿Qué podemos decir entonces? Que no importa si la mariquita estaba aquí en el nivel 2 o estaba en el nivel 4, ¿sí? No importa. La gráfica siguió siendo la misma, porque el ángulo que se recorría era el mismo, ¿sí? No importa si estaba a 2 cuadritos de distancia o a 4.
¿Listo? Ahora miramos la velocidad angular. La velocidad angular, bueno, aquí digamos que la primera linecita es por cuestión ya de la mano que no alcancé a soltarlo a tiempo. Pero el resto de la gráfica, fíjense que sigue igual. No se fue más arriba, no se fue más abajo, no quedó sobre 0, no quedó sobre 200. Quedó lo mismo. ¿Por qué? Pues porque la velocidad angular seguía siendo la misma y no cambió. Por lo tanto, fue una línea recta sobre el eje, ¿cierto? Sobre el eje del 0. Entonces, la velocidad angular permanece constante. Y vamos a ver qué sucedió entonces con la gráfica de posición contratiempo. Fíjense que empezó en 0 también, ¿sí? Pero, como nosotros ya no dejamos la mariquita en 2, sino en 4, ¿sí? Fíjense, 1, 2, 3, 4. Entonces, la gráfica ahora sí subió hasta el punto 4, ¿cierto? Vuelve otra vez a 0, baja al punto 4. Ahora sí se afectó esa distancia que hay desde el eje hasta la máxima separación, ¿cierto? Devolvámonos. Y entonces, decíamos ahí estaba en 0. Pero cuando llegó al punto de máxima separación, este punto ya no fue 2, porque la mariquita ya no estaba separada solamente a 2, sino que estaba separada a 4, ¿cierto? Entonces por eso la mariquita subió a 4, ¿ok? Aquí entonces vemos nosotros que la máxima separación hizo tomar esa máxima altura. En la gráfica, esa máxima altura desde este punto donde está el eje en 0 hasta el punto más alto lo vamos a llamar amplitud. ¿Listo? Esa máxima altura que tomamos aquí en la gráfica lo vamos a llamar amplitud. Ahora, mientras que la mariquita da una vuelta allá en el movimiento circular, completó una vuelta, aquí lo que diremos es se cumplió un ciclo. En la gráfica diremos se cumplió un ciclo. ¿Listo? Es decir, que aquí está repitiendo el ciclo. ¿Cuántos ciclos cumplió? Pues 2 ciclos. ¿Cuántas vueltas dio? Pues 2 vueltas. ¿Cierto? Entonces, cambiamos algunos nombrecitos con respecto a la gráfica. ¿Listo? Volvernos un poquitico más técnicos. Ok. Ahora, en esta gráfica diremos la distancia, si queremos medir la distancia que hay desde este punto donde inició la gráfica hasta este punto donde se va a volver a repetir el ciclo, ¿cierto? Si miramos esa distancia, a esa longitud la vamos a llamar longitud de onda, lambda, ¿sí? Ya lo vamos a escribir en Word para que quede claro. Entonces, esa distancia que hay de acá hasta acá, esa longitud es la que llamaremos lambda, longitud de onda. Pero fíjense que esa longitud de onda, esa misma longitud, la podemos repetir en otros puntos. Por ejemplo, si yo miro desde la cresta, desde el punto más alto aquí, ¿cierto? Hasta el punto más alto aquí en la siguiente montañita, ¿sí? Entonces ahí también hay una longitud de onda. Desde este punto hasta este punto también hay una longitud de onda. Si quisiera mirarlo en otro punto, por ejemplo, aquí en el valle, en la parte más honda, en el valle de esta grafiquita, hasta el siguiente valle, ahí también me encuentro una longitud de onda, ¿cierto? Es la misma distancia, es la misma longitud. ¿Listo? Entonces no estaríamos hablando de otra longitud. Mientras ella sea periódica, mientras mantenga los mismos valores, entonces esas distancias que medí entre una cresta y una cresta, o entre un valle y un valle, o entre el punto de inicio y cuando se vuelve a repetir el ciclo, será la misma. La longitud será la misma. ¿Listo? Vamos a Word, escribimos un poquito e intentamos entenderlo un poquito más. Ok. Entonces, vamos a dibujar aquí una onda. Vamos a ver. Mis super dibujos. Bueno,
Entonces diríamos nosotros, la distancia que hay desde este punto donde inicia hasta donde se vuelve a repetir el suceso, esta distancia es lo que nosotros llamaremos longitud de onda. Permítanme que salió. Ya. Esta distancia de este punto a este punto, entonces será esa longitud de onda. Esa longitud de onda lo vamos a designar así, como lambda. Ella se llama lambda. Y esto será mi longitud de onda. Ok, porque ya vamos en camino de entrar en materia con respecto a las ondas. Bueno, ahora, esta montañita tiene una longitud máxima acá. Esa altura máxima es lo que nosotros vamos a designar con una A mayúscula y que lo llamaremos amplitud. Esa misma distancia que está hacia arriba, pues esa misma distancia es hacia abajo, ¿cierto? Porque ella se separaba a la misma distancia. Es decir, que puedo ya mirar la amplitud hacia arriba o hacia abajo, en un sentido o en el otro. ¿Listo? Entonces esa será nuestra amplitud. Ahora, a esta montañita, esta formita que tenemos hacia arriba, es lo que vamos a llamar una cresta. Y a esta partecita que va hacia abajo es lo que llamaremos un valle. Entonces este será nuestro valle y esta será nuestra cresta, ¿sí? Ahí tenemos entonces los nombrecitos. Ahora recordemos pues que el tiempo que se demoraba la mariquita en dar una vuelta equivalía pues al tiempo que se demoraba la gráfica en hacer un ciclo, ¿sí o no? A ese tiempo nosotros lo llamamos periodo con T mayúscula. Entonces ahí tengo un periodo, ¿listo? Cuando se completa un ciclo. Si dejamos recorrer otro ciclo completo, de acá hasta acá, pues entonces tendremos 2 periodos, ¿cierto? Entonces eso sería en términos de tiempo. Ahí tenemos, por ejemplo, un periodo, 2 periodos. Si quisiéramos nosotros solamente mirarlo hasta cuando fue y volvió al nivel, es decir, hasta este punto, pues ya no estaríamos hablando de todo un periodo, estaríamos hablando de la mitad del periodo. Entonces seguramente lo podríamos nombrar como T medios hasta este punto, ¿cierto? Ahí iría T medios. Quedó como una H invertida, bueno, una H giradita. Ahí iría T medio, ¿cierto? Ahora, si nosotros quisiéramos solamente mirar este pedacito, cuando la mariquita recorrió 90 grados, llegó hasta el punto más alto, ¿cierto? Si nosotros lo queremos mirar en términos de pi, entonces sería pi medios, ¿cierto? Esa sería la distancia que recorrió hasta este punto, pi medios. Cuando la mariquita llegó hasta el punto más alto, ha recorrido pi medios. Y en cuestión de periodo, pues sería la cuarta parte, ¿cierto? Entonces, este pedacito de tiempo, a ese tiempito lo llamaríamos nosotros T cuartos. Bueno, entonces diríamos T cuartos más T cuartos, pues sería entonces T medios, ¿sí o no? O podríamos decir aquí está T cuartos, T medios, 3 T cuartos y aquí 4 cuartos de T, o lo que sería T completo, ¿cierto? El periodo completo. ¿Listo? Ok. Ahora si nosotros hablamos del recorrido que hace, entonces aquí hablaríamos nosotros de pi medios, aquí hablaríamos de pi, aquí hablaríamos de 3 pi cuartos y aquí hablaríamos de 2 pi, ¿cierto? 2 pi.
ese sería el recorrido que habría hecho, ¿cierto? Ok. Entonces ya más o menos hemos entendido algunos nombres en este repasito, algunos conceptos. Y esto es lo que nos va a ayudar a entender un poquitico el estudio de nuestras ondas, al que vamos a entrar ahorita. ¿Listo? Bueno, aquí yo creo que... Ok, lleguemos acá, hagamos el último repasito acá. Vamos con esto, borremos todo esto, volvamos a iniciar, reiniciar todo, aquí está. Y vamos a hacer algunos cambios. ¿Qué pasaría si ya no colocamos una velocidad angular de 90, sino pongamos una velocidad angular de 180? ¿Sí? Y vamos a dejar la mariquita ahí donde está, o sea en 1, 2. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿esta gráfica de ángulo tendrá más inclinación o tendrá menos inclinación? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿la velocidad angular estará más arriba, estará más abajo, se inclinará o seguirá recta? Tercera pregunta, en la gráfica de posición contra tiempo, de esas alturas contra el tiempo, por estar más rápido, ¿será que va a subir más? ¿Será igual a 4, como la vez pasada, o esta vez estará en 2? Ok, creo que ya ustedes se respondieron. Entonces vamos a ponerlo a ejecutar, vamos a ver qué pasa. Oh, creo que ya tenemos algunas respuestas, ¿verdad? Ya. Vamos a ver hasta ahí. Entonces, la primera pregunta. Sí tuvo más inclinación. Claro, el ángulo esta vez ya no está barriendo 180 grados por... Perdón, ya no está barriendo 90 grados por segundo, sino 180 grados por segundo, ¿cierto? Es decir, que barre ángulo más rápido, por lo tanto, él crece más. Por lo tanto, tiene más inclinación, la gráfica del ángulo, ¿cierto? Contratiempo. Ahora, la velocidad angular ya no fue 90 grados, ahora fue 180 grados, por eso ya no se graficó aquí sobre el 90, sino fíjense que ya está muy cerquita al 200, ¿cierto? Ya está a 180 grados. Esa velocidad aumentó. Ahora, fíjense que la posición, como estuvo en 2, expliquémoslo acá, 1, 2, como estuvo en 2, entonces la máxima apertura fue hasta 2 o hasta menos 2, ¿cierto? La posición entonces recorrió hasta 2, volvió hasta 2. Pero en este caso sí hubo un cambio y es que se volvió más rápido. El tiempo esta vez disminuyó para hacer el ciclo. Fíjense que sucedió más rápido en 2 segundos, ¿cierto? ¿Por qué? Pues como la velocidad angular era más alta, 180 grados, entonces dio las vueltas más rápido. No se extendió más, no, pero sí dio las vueltas más rápido, por lo tanto el ciclo se cumple más rápido, ¿cierto? Miremoslo desde ahí. ¿Qué tal si nosotros subiéramos, por ejemplo, a 360? Desde ahí. Vamos a ver qué sucedería. Entonces, fíjense que como aumentamos la velocidad angular, entonces el suceso se dio más rápido. Si ven que esta vez emplea menos tiempo para subir y bajar, ¿cierto? Entonces el ciclo se cumple más rápido, pero no quiere decir que tenga más amplitud, ¿cierto? No se va a separar ni más ni menos del punto donde se dejó originalmente. Ahora, la velocidad angular, pues fíjense que ya no vimos aquí la gráfica, ya no la vemos. ¿Por qué? Pues porque ahora ya no se subía a 180 sino está en 360. No sé si aquí se puede mover. No,
No la podemos mover, vamos a ver si la podemos ver más pequeñita, sí. Ya, aquí sí. Entonces fíjese que ya no está en este nivel de 180, sino que se duplicó y se fue a 360, la velocidad angular. Lo mismo debe suceder aquí. Esta gráfica debe tener más inclinación, pero ahí bueno, estoy engañando un poquito, porque al volverla más pequeña pues cambia los valores y la inclinación cambia. Pero no es porque cambie aquí el valor, sino porque al hacerla más pequeña pues intenta minimizar la imagen. Ok, bueno, creo que hasta aquí vamos más o menos entendidos. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar nosotros con ondas. Vamos ahora sí a pasar a hacer el salto a nuestro movimiento ondulatorio. Bien, para entrar a nuestro movimiento ondulatorio, pues inicialmente diríamos que el estudio de las ondas lo vamos a trabajar sobre esta misma forma, ¿sí? Esta misma forma que estamos viendo aquí en la gráfica. No quiere decir que esta es la única forma de las ondas, no, pero pues es digamos una forma que nos deja comprenderlas un poquito. ¿Listo? Entonces, en nuestro estudio de las ondas, una premisa importantísima es el hecho de saber que una onda no transporta materia, sino que transporta es energía. ¿Listo? La onda no transporta materia, sino que transporta es energía. Y entonces vamos a trabajar con respecto a esto. Bien, aquí tenemos entonces la suposición de una cuerdita. Son algunas esferitas uniditas, pero pues están simulando una cuerdita. Y vamos a mirar cómo es el comportamiento de cada una de las partículas de esa cuerdita, ¿sí? Nosotros vamos a sacudirla hacia arriba y hacia abajo. Vamos a ver. Ton, ton. ¿Ya? Y entonces pues ahí vemos pues como la forma de una ondita, ¿no? Tut. Bueno, fíjense que cada vez que sacudimos nuestra llave, entonces las partículas, creo que se nota muy bien en las verdes para quienes están trabajando con celular, que la partícula no se movió hacia el lado, sino que la partícula solamente se movió hacia arriba y hacia abajo. Miren, tan. El movimiento de la partícula fue hacia arriba y hacia abajo, nada más, tan. Lo podemos seguir repitiendo. Y esa partícula se mueve solamente hacia arriba y hacia abajo. Ella no se está moviendo a un lado o al otro. No se transporta para acá, para la izquierda o para la derecha. No se transporta, ¿cierto? Decimos entonces que ahí lo que se transportó fue la energía, no la materia. Pongámoslo a oscilar varias veces. Tan. Y entonces ahí estamos viendo que la partícula verde solamente sube y baja con respecto a un mismo punto. No se mueve para un lado y para el otro, ¿cierto? Ahí está quieto. Está oscilando en el mismo punto. Bien. Entonces, vamos a reconocer algunas cositas para irlas asemejando. Fíjense que aquí tenemos nuestro cuadrito de amplitud. Esta amplitud, decíamos nosotros que es la máxima altura que puede tomar la cresta, ¿cierto? Es la máxima altura. Por ejemplo, pongámosla a 0.5. Bajémosla un poquito. Y entonces fíjense que ahora el movimiento ya no sube tanto, ya no es tan amplio, ya no tiene tanta altura, ¿cierto? Pero sigue teniendo la misma frecuencia, es decir, tiene la misma repetición. ¿Listo?
Tan, 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 tan. Bajemos un poquito la frecuencia. Bajémosla a 1. Ya. Entonces ahí tendríamos una amplitud de 0,5 y una frecuencia de 1 Hz. Ya vamos a explicar esta frecuencia de los Hz, las unidades de los Hz. ¿Listo? Entonces aquí estamos diciendo, va con una amplitud de 1, con una amplitud de 0,5, perdón, y una frecuencia de 1. Entonces vamos a mirar esto de la frecuencia de las unidades, ¿vale? Ok. Damos un momentico y vamos a Word. Ya. Resulta que nosotros decíamos acá, en nuestro movimiento circular, vamos otra vez al movimiento circular, pongámoslo, ya, eso, que él daba ciertas vueltas en cierto tiempo, ¿cierto? Entonces, inicialmente cuando colocamos esta velocidad angular en 90, decíamos, bueno, él se está demorando un segundo de acá hasta acá, un segundo de acá hasta acá. Quiere decir entonces que el periodo se demora 4 segundos, ¿cierto? Ese era el tiempo que se demoraba en dar una vuelta completa. Y entonces vamos a mirar lo que sucede entre periodo y frecuencia. El periodo, que ya vieron ustedes que lo colocamos con la letra T, es igual al tiempo sobre el número de vueltas, ¿cierto? Claro, entonces cuando nosotros dijimos, se está demorando 4 segundos, decíamos era 4 segundos, ¿en dar cuántas vueltas? En dar una vuelta, ¿cierto? Y entonces cuando nosotros realizamos la división, pues me queda 4 segundos, ¿cierto? Pero cuando ahora vamos a mirar la frecuencia es el número de vueltas sobre el tiempo. Entonces, si nosotros vamos a sacar la frecuencia de ese movimiento, diríamos, el número de vueltas que dio es 1. ¿En cuánto tiempo? En 4 segundos. Entonces diríamos, claro, esto es 1 sobre 4, me da 0.25, ¿cierto? Segundos. No está bien. Eso no es 0.25 segundos. ¿Por qué? Porque fíjense que las unidades de los segundos están como denominador, no como numerador. Es decir, que esto sería 0.25 de 1 sobre segundo, ¿cierto? Como tenemos 1 sobre segundo, pues vamos a utilizar esa propiedad matemática que me dice que si yo tengo unas unidades abajo, entonces las puedo pasar arriba y poner aquí un exponente 1 negativo. Y él me está diciendo que esto debería estar abajo, ¿cierto? Por lo tanto, diremos sería 0.25 segundos a la menos 1. Esos segundos a la menos 1 es lo que nosotros dijimos que se llamaban unos hertz. 0.25 hertz, ¿cierto? Entonces, si yo hablo de periodo, puedo decir aquí es de 4 segundos, pero si yo hablo de frecuencia ya no lo puedo dar en segundos, lo debo dar en hertz. ¿Listo? Entonces, volvamos a recordar, el periodo es el tiempo sobre el número de vueltas y la frecuencia es el número de vueltas sobre el tiempo.
Aquí conceptualmente mirándolo, vamos a nuestro círculo. Eso. Si nosotros lo miramos acá, diríamos si nosotros lo miramos acá, entonces sería esto. Si lo miramos acá, coloquemos otra vez 90, ¿cierto? Lo puedo subir un poquito. Ya. Si nosotros lo miramos aquí, diríamos, claro, en un segundo está recorriendo 90 grados, ¿cierto? Entonces, diríamos que el periodo son los 4 segundos, lo que hemos venido diciendo siempre. Ahora, la frecuencia es lo que alcanza a recorrer en un segundo, en la unidad de tiempo, lo que alcanza a recorrer en la unidad de tiempo. En este caso, pues nuestra unidad de tiempo sería el segundo. ¿Cuánto alcanza a recorrer en un segundo? Bueno, en un segundo alcanza a recorrer 0.25 partecitas de la vuelta completa, ¿cierto? Entonces ahí efectivamente estamos diciendo en 0.25 segundos, ahora no quiere caminar, está recorriendo desde este punto hasta este punto. Eso es una parte de la vuelta, ¿cierto? Una cuarta parte de la vuelta, 0.25. Entonces ahí es donde tenemos la frecuencia, lo que alcanza a recorrer en un segundo. ¿Listo? Ok. Acá. Listo. Volvemos otra vez a nuestro lugar. Entonces decimos, aquí tenemos el periodo y la frecuencia. Cuando nosotros estamos mirando acá la frecuencia, entonces estamos diciendo eso. ¿Cuántos sucesos está repitiendo en un segundo? Pues en un segundo está repitiendo un suceso, ¿cierto? Coloquémoslo a rodar. Entonces decimos 1, 2, 3, 4. Entonces decimos tan. Volvamos acá. ¿Se puede volver? No. Así. Alentémoslo un poquito. Entonces, lo que se demora en arrancar desde ahí, ¿cierto? Voy a llevarlo así por fotografías. En bajar. Volver a subir hasta el punto más alto. Y volver tan. Ahí estaría. ¿Cuánto se está demorando en eso? Un segundo, ¿cierto? Ahí, cuando cumplió un ciclo completo. Fíjense en este puntico negro, ¿cierto? Entonces, tan, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿el periodo podría ser igual a la frecuencia en determinado momento? Pues sí, el periodo podría ser igual a la frecuencia. Es más, en este momento tenemos el periodo igual a la frecuencia, ¿cierto? ¿Cuánto se demora en dar la vuelta completa? Un segundo. ¿Cuánto alcanza a recorrer en un segundo? Pues una vuelta completa, ¿cierto? Si nosotros lo cambiáramos y dijéramos, por ejemplo, si la frecuencia la pasamos menos, a 0.5, entonces diríamos, claro, ya lo que se demora en dar la vuelta completa ya no es un segundo, ¿cierto? Pongámoslo. 1, 1, 1, 1. Se dan cuenta que entonces lo que se demora en dar la vuelta completa ya no es un segundo. ¿Cuánto alcanza a recorrer en un segundo? Pues 0.5, ¿cierto? Y entonces ¿cuánto es el periodo? ¿Cuánto se está demorando en dar la vuelta completa? Pues seguramente lo invertido de 1.5, ¿cierto?
¿Por qué? Pues porque al relacionar nosotros el periodo y la frecuencia, encontramos que el periodo es lo inverso a la frecuencia. Fíjense que lo estábamos diciendo aquí arriba. El tiempo sobre el número de vueltas es el periodo, pero la frecuencia es lo inverso, número de vueltas sobre el tiempo, ¿cierto? Entonces vamos a ver, ¿cuánto sería el periodo si la frecuencia es de 0.5? Vamos a ver. Entonces, 1 sobre 0.5 es, vamos a mirar, hacemos en nuestra calculadora, lo hacen, 1 dividido en 0.5 y efectivamente me da 2, ¿cierto? Eso quiere decir entonces que el periodo ahí sería 2, ¿2 qué? Pues 2 segundos. Ya. Entonces, cuando vengo acá y digo la frecuencia es 0.5, entonces hago mi operación, el periodo es 1 sobre f y encuentro que el periodo sería de 2 segundos, ¿cierto? 2 segundos en ir y volver. Ok, entonces ya tenemos frecuencia, ya entendimos aquí lo que va a la amplitud, ¿cierto? Y ya aprendimos a sacar el periodo. Ok, además entendimos o podemos ver que las partículas se mueven, en este caso hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Pero que la energía que se transmite no va hacia arriba y hacia abajo, sino fíjense que va de lado. Tan. Si nosotros aumentamos la frecuencia y un poquitico la amplitud, pues seguramente se va a hacer más notorio, ¿cierto? Voy a aumentar la amplitud a 1. ¿Cierto? Aquí estamos con la misma frecuencia. Ahora aumentemos la frecuencia. Aumentamos la frecuencia y entonces encontramos ahí que la energía se va hacia su derecha, ¿cierto? Las partículas se mueven hacia arriba, pero la energía se fue hacia su derecha. ¿Qué estamos comprobando ahí? Que pues efectivamente la materia no se está moviendo de un lado hacia el otro, sino solamente hacia arriba y hacia abajo, no más. Sí hay movimiento hacia arriba y hacia abajo, pero no hay desplazamiento hacia el lado. ¿Listo? Entonces, aquí lo que se transporta es la energía. ¿Listo? No hay desplazamiento de la materia, sino de la energía. ¿Listo? Ok. Creo que estando claros hasta acá, entonces vamos a empezar a hacer una pequeña división entre lo que son ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Creo que hasta ahí llegamos ayer, hasta ahí de hoy. Entonces voy a colocar acá un documento nuevo. Ya. Y entonces vamos a hacer nuestra separación. Entonces decimos inicialmente las ondas no transportan materia, transportan esa energía, ¿cierto? Ok. Entonces decimos esas ondas las podemos clasificar, pues digamos que hay algunas formas de clasificarlas diferentes, pero pues la primera, generalmente por la que se empieza a hacer para hacer más claridad, es entre ondas mecánicas, acá, mecánicas y las electromagnéticas. Ya. Y entonces diremos que efectivamente hay una diferencia muy marcada, y es que las ondas mecánicas necesitan de un medio para transportarse, mientras que las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para transportarse. Ok. Entonces, en las ondas mecánicas, por ejemplo, podemos encontrarlas emitidas por nosotros cuando hablamos, ¿cierto? Entonces nuestras cuerditas vocales se mueven allá dentro de nuestra faringe, ahí donde están ubicadas las cuerdas vocales, bueno, en la garganta, ¿cierto?
hacen sus vibraciones y ellas hacen vibrar el aire que está cerquita, o sea, que está en nuestra boca, y emitimos entonces el sonido. Ahí entonces están ondas mecánicas, ¿sí? El sonido es una onda mecánica. Ondas electromagnéticas, por ejemplo, cada vez que ustedes van a enviar un mensaje por su celular, entonces escriben un mensaje ustedes ahí en su celular, le dan enviar, ¿cierto? Y cuando le dan enviar, entonces esa onda que genera el celular se va a una antena, se transporta a otra antena y llega allá donde su compañerita el mensaje, ¿cierto? Entonces decimos las ondas electromagnéticas no necesitan un medio. Hacemos una prueba. Por ejemplo, diremos, tengo un cuarto. En ese cuarto voy a colocar un equipo de sonido. Como ya soy muy moderno, entonces mi equipo de sonido pues tiene su control remoto, ¿cierto? Y aquí están mis parlantes. Aquí están mis parlantes. ¿Cierto? De alguna manera, yo voy a salirme de ese cuarto y voy a sacar todas las partículas de aire que están dentro del cuarto. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues no lo voy a hacer, pero lo logré hacer. Saqué todas las partículas del aire, todas. Y entonces, desde aquí afuera estoy con mi control remoto. Uy. Y con mi control remoto, pues voy a prender el equipo. La pregunta es, ¿el equipo prende? Yo envío la señal desde acá. ¿El equipo prende? Ahora, después de que prendí el equipo, si es que prendió, voy a subirle volumen. Voy a subirle mucho volumen. ¿Los parlantes suenan? Entonces diremos, claro, el control emite ondas electromagnéticas. Como ellas no necesitan un medio, aquí donde hubo aire se pudieron transportar, pero donde no aire también se pudieron transportar. Y entonces el equipo recibió la señal y prendió. Listo. El equipo prendió. Usted le subió el volumen y alcanzó a ver que esto sí giraba efectivamente. Sí aumentó el volumen. Como están conectados los parlantes, pues la señal se envió por medio de señales eléctricas, ¿cierto? A los parlantes. Pero resulta que los parlantes no suenan, ¿sí? Entonces decimos, estas ondas electromagnéticas sí llegaron, sí hubo comunicación, pero como no hay un medio, porque nosotros sacamos todo el aire que había dentro, como no hay un medio donde se transporten esas ondas mecánicas, entonces no hay sonido. Yo veo que el buffer, por ejemplo, aquí está vibrando, sí, tiene movimientos, ¿cierto? El buffer está con movimientos, pero no escucho nada. ¿Por qué? Pues porque esas vibraciones que está emitiendo ese buffer no se transmiten a ninguna partículas de aire. Como no hay partículas de aire, pues entonces no va a haber sonido. ¿Listo? Entonces ahí está un claro ejemplo de que el aire permite que el aire es el medio y permite que se transporten entonces las ondas mecánicas, y las ondas electromagnéticas pues no necesitan de un medio para moverse. Entonces que estén muy bien y felicidades.